La parashá de esta semana lleva por nombre Korah, en hebreo Korah, en español se traduce como Coré, y 250 líderes de toda la casa de Israel que tenían una protesta aparentemente legítima, porque formaban parte también del grupo que tenía el permiso de entrar al tabernáculo. El tabernáculo era un lugar de reunión, un meeting point, donde Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, revelaba un aspecto de su poder, y allí comunicaba a Moisés y al sacerdote cuál era su voluntad para el pueblo. Pero de eso dependía de que ese lugar tuviera encendida todo el tiempo, permanentemente, las llamas del fuego, las llamas en representación de las llamas del Espíritu. Y para eso había una dinámica en el santuario, y es que los levitas, que no son los hijos de Aarón, porque en cierto modo se dio una división de clase. Aarón venía de la tribu de Leví, pero inmediatamente Aarón es consagrado como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote. Aarón y sus hijos se convierten en un linaje aparte. Moisés es de la tribu de Leví, pero Moisés es un linaje aparte de Leví y linaje aparte de Aarón, porque Moisés es como el profeta, es el que comunica la información que Dios está transmitiendo. Y queda entonces el tercer grupo, que es los levitas, que tienen trabajos en el santuario. Uno de los trabajos en el santuario que tenían los levitas era que mientras se hacían los sacrificios, ellos no solo cantaban, sino que también hablaban, vociferaban, porque había una tradición que enseña que el sacrificio con las palabras tenía un mayor resultado. Ahora, el sumo sacerdote no podía hablar. El sumo sacerdote, cuando oficiaba, la conexión del sumo sacerdote era mental. El sumo sacerdote hacía como una especie de meditación, por eso tenía una diadema que llevaba una inscripción que le quedaba más o menos en la frente al sumo sacerdote en oro, que decía Kedushá le Hashem, o sea, santidad a Yuhebahé, porque él se mantenía en el proceso del sacrificio en un estado meditativo, que de hecho, de ahí que el término levita viene de ahí, de que ese grupo tenía la capacidad de hacer levitar y de hacer trabajos pesados sin ejercer la fuerza, en un proceso metafísico que le llaman estado de jina, que de hecho muchos comentaristas afirman de que esa era la técnica que se utilizaba para crear las pirámides tan pesadas, con ese material tan pesado, etcétera. Eran estados de jina, donde podían traer de la realidad a la no realidad, esconder cosas, etcétera. Incluso hay ciertas historias de diferentes culturas que crearon pirámides, edificios y cosas que realmente no han desaparecido, sino que están en un estado de jina, un estado no visible al ojo humano, pero que se mantienen en el tiempo, escondidos en el espacio. Bueno, pues este grupo de levitas, que era admirado por la gente, porque a la gente le gusta el showismo, le gusta el show, le gusta ver, por eso hoy en día las iglesias basan su pedagogía en danzas, en pantomimas, en obras de teatro, etcétera, porque a la gente le gusta ver, le gusta experimentar cosas, y eran muy reconocidos por la gente. Eso llevó a este grupo a reclamar una posición de mayor dignidad, porque entendían que
el propósito por el cual habían salido de Egipto no se había cumplido. Por eso es que en la discusión ellos le dicen, ven acá, nos trajiste a una tierra que fluye leche y miel. O sea, sarcásticamente le están diciendo, salimos de que para una tierra de que fluye leche y miel y ahora estamos confinados a morir en el desierto. Recordemos que este episodio de Coré se da posterior a la visita que hacen los espías de la tierra prometida, pero ellos vienen trayendo un mal reporte. Ya ustedes se imaginan la tensión que vivió el pueblo que escuchó lo que dijeron los espías y cómo ahora el Eterno y Moisés tienen que trabajar terapéuticamente al pueblo, didácticamente, para sacarle esa duda de la mente. Y viene este grupo aprovechando ese escenario y dicen sarcásticamente, nos traíste a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a morir aquí en el desierto, nos vas a enterrar en el desierto y nadie se va a acordar de nosotros. Y es que acaso Dios te habla a ti nada más. Vamos a ver qué es lo que Dios dice, a ver si es verdad que salimos a una tierra de leche y miel, o es un pretexto tuyo para que nosotros te sirvamos a ti. Es lo que está debatiéndose ahí. Y el Eterno honró la humildad de Moisés, como ya vimos en la lectura, abriendo la tierra y llevándose a los del conflicto. ¿Qué enseñanza nos da esta parashá esta semana? Lo primero es la humildad que demuestra Moisés, siendo el líder máximo del pueblo y teniendo el nivel de conexión que tiene con Dios, que habla según la Torá, le habla cara a cara, o sea, le habla claramente las cosas a Moisés. Moisés tiene la capacidad de ser receptivo a la crítica que le está haciendo Coré y su grupo, y al mismo tiempo de buscar una salida que no afecte a todos. Y es cuidadoso incluso cuando se le da la ordenanza de que los que sean rebeldes se pongan de un lado y los que no estén rebelados se pongan de otro lado. Él es cuidadoso de acercarse a la mayor cantidad de personas y darle la oportunidad a todas las personas que se acerquen a él y a Aarón para que no caigan bajo la condenación. Y eso es muy importante, más que todo hoy en día, porque hoy en día vemos muchos supuestos liderazgos que sus afirmaciones ante las personas son de condenación. Se hace más énfasis en la condenación de la persona que en la posibilidad de la que la persona pueda restaurar su vida. El énfasis está en la condenación de la persona como un mecanismo de infundir el miedo y capitalizar ese miedo con honores, reconocimiento y recursos económicos. Pero en el corazón de Moisés, eso estaba muy lejos. En el corazón de Moisés y en el corazón del líder genuino debe de existir el deseo de honrar a la divinidad, que es a quien representamos en manera real. Pero cuando no, en un liderazgo no representamos a Dios, sino que nos representamos a nosotros mismos o representamos a una institución, se nos hace muy difícil reconocer el valor de la vida del otro y darle la oportunidad al otro de sacar provecho del fracaso y no condenarlo por el error o el fracaso que haya cometido, sino buscar la manera de que esa persona pueda solucionar ese estado de crisis. Y Moisés nos enseña eso esta semana en la parashá. Por otro lado, tenemos el grupo de personas que todos se lo encuentran mal, que a todos le buscan la quinta pata al gato, que si no es con ellos piensan que las cosas no funcionan. Hay mucha gente que
asume liderazgo o tiene celos ministeriales porque entienden que ellos son los que saben y si no es con ellos las cosas no pueden funcionar. Y cuando el liderazgo no tiene la capacidad de hacer que se desarrollen otras personas bajo su liderazgo, bajo su enseñanza, bajo su formación, entonces ese liderazgo posesivo comienza a convertirse en un estado de megalomanía, donde el individuo se endiosa a sí mismo y se cree imprescindible. Y cuando esas cosas pasan, el camino y el destino que le espera a los que le siguen es incierto. De hecho, cuando analizamos bien la parashá de esta semana, nos damos cuenta que aún las pertenencias de Coré y de Datán y Abiram, con el séquito que les acompañaba, aún sus pertenencias perecieron con ellos. Que cuando leía, me venía a la memoria que eso incluso era una costumbre egipcia. Eso que pasó allí proyectó algo que ya ellos conocían. A los egipcios, de manera particular, cuando un egipcio moría, lo enterraban con todas sus pertenencias porque los egipcios pensaban que en el más allá, cuando el alma abría los ojos, despertaba en el más allá, salía de este mundo y entraba a un mundo que le llamaban el mundo de la muerte. El individuo podía disfrutar de todas sus pertenencias, por eso lo enterraban con todas sus cosas. Entonces a esta gente la tierra se abre, se los traga, pero también se traga sus pertenencias. Es como didácticamente manteniéndole la proyección en la conciencia a todos los que estaban ahí de que fue que se murieron. Entonces, que entiendan que fue que se murieron. Como ellos tenían 200 y pico de años viendo, o 400 años en total, con 430 con la esclavitud y con el tiempo de bonanza, viendo entierros egipcios y entendiendo que el que metían en un hoyo y le ponían su pertenencia era porque se había muerto y no iba a volver. Entonces esa pedagogía la utilizó el Eterno para que ellos entendieran que fue que se murieron, que no era un truco y que no era algo momentáneo, un castigo momentáneo, no, fue que se murieron y que no iban a volver. Entonces es muy interesante ver cómo el querer usurpar una función ministerial puede producirle la muerte a las personas. Y yo creo que muchos ministerios y muchas personas que han ejercido supuestos ministerios y funciones ministeriales que no le corresponden han muerto infartados, desgastados o en muchos casos han tenido caídas horribles que la sociedad se ha hecho eco de ellas porque realmente han usurpado un llamado que no le corresponde. Para asumir un llamado hay que estar muy claro de que ese llamado viene de parte de Dios verdaderamente y no es un llamado que yo identifico que lo tengo porque tenga ciertas habilidades. Porque para ejercer una función ministerial no basta con tener cualidades. Tú puedes tener cualidades, pero si tú no tienes el llamado de Dios y esa confirmación de que Dios te ha llamado, tú no estás haciendo nada. Y es peligroso porque estás cogiendo una carga que no te corresponde. Es a lo que David se negó cuando no había quien peleara con Goliat. David se presentó delante del rey y dijo: sí, yo puedo luchar con él. Yo he luchado con osos y con leones y el Dios de Israel me ha dado la victoria. El rey dice: bueno, está bien, no aparece nadie más, vamos a mandarte a ti, toma, ponte mi ropa de guerra. Y dice: no, yo no me voy a poner eso. Porque el mito cristiano dice: no, lo que pasa es que David era chiquito, era un enano y Saúl era grande. No, Saúl no estaba loco para decirle a un niño que se pusiera una ropa de un tipo de 7 pies.
eran del mismo tamaño. Lo que sucede es que David no tenía experiencia de guerra. David, en sus propias palabras, acababa de decir: yo en el desierto cojo una honda con piedras y el Dios de Israel me da la victoria sobre los osos y los leones, y luego yo le corto la cabeza. Pero él nunca se había puesto un uniforme de soldado, que llevaba jabalina, llevaba cuchillos, llevaba botas. Era una carga muy grande para entonces pelear con un tipo que le doblaba, le triplicaba por mucho la estatura, que era Goliat. Era más fácil coger una honda de 5 piedras y darle una pedrada en la cabeza, impulsada por un ángel que le hiciera caerse. Entonces, usurpar un llamado ministerial porque tú tengas un talento X no es saludable, porque el ministerio a ejercer demanda cosas. Fíjense, por ejemplo, si tomamos la idea de Aarón, el llamado de Aarón. El llamado de Aarón tenía implícito, incluso, ni siquiera enlutarse por personas allegadas, al menos que fueran los 5 familiares cercanos, la esposa, los hermanos, el padre, la madre. Pero después de ahí no podía enlutarse, y más aún cuando se murieron los hijos de Aarón. Aarón ni lloró, ¿sí? Porque murieron de mala forma, habían transgredido una ley. Entonces, el ministerio, el llamado ministerial, viene con una carga impositiva que el que no está llamado no la soporta, no la tolera. Y es por eso que se ve mucho de gente que fulano, que el evangelista, que esto, que el profeta, que el pastor, que de aquí para allá. Y de repente hay una sorpresa, ¿no? Que pasó este problema, se cayó, que hizo esto, que pasó aquello, que se descarrió, que mira ese ministerio, tanta gente que tenía. No. Es que estaba usurpando una posición ministerial que no le correspondía. Porque, repito, para asumir un llamado no es suficiente tener el talento. Incluso tú puedes ser llamado sin tener el talento, y el talento se desarrolla en el ejercicio del ministerio. El ejemplo de eso es Moisés. Moisés es llamado al ministerio de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Pero Moisés dice: yo no tengo el talento de hablar, envía a otro. ¿Sabes? Y es Dios quien le insiste a él: no, yo te he llamado y yo te voy a demostrar que te llamé. Toma a tu hermano Aarón, que él te va a servir de portavoz. Y en el proceso vemos cómo Moisés se va desarrollando y se convierte no solamente en el orador por excelencia del pueblo de Israel, sino también en el escritor del pueblo de Israel. Entonces, el llamado va a formar el carácter y los talentos del individuo que ha sido llamado. O sea que ese tipo de personas que hablan bien, que saben hablar, saben expresarse, saben bregar con gente. Ya él es pastor. Mira, tú tienes un llamado pastoral. Wow, qué tremendo, qué mensaje, varón. Ay, qué porte. ¿Cuánto tú sabes? ¿Te sabes la Biblia de memoria? Dios te está llamando al pastorado. No, cuidadito. Porque eso no es suficiente. No es suficiente. Tiene que tener una investidura divina. Tiene que tener un corazón desarrollado por el Espíritu de Dios para dicha función. Entonces, ¿cuál era el primer factor negativo que tenía Coré y los demás? El orgullo. Dice la Torá: ellos se ensoberbecieron en contra de Moisés y Aarón. Por eso es que Moisés dice: ¿y quién somos Aarón y yo para que ustedes se levanten en contra de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes se están levantando en contra de Dios. Porque ellos están hablando con un tipo que cuando Dios le dice: yo te llamo para que vaya, dice: no, yo no puedo, manda a otra gente. O sea, fíjense la diferencia. Coré y su corillo quiere
ejercer un ministerio. Y Moisés está siendo llamado por Dios, está diciendo, no, yo no quiero, yo no puedo, manda a otra gente. Entonces, no es que tú tengas las capacidades, no es que tú te sientas con el talento, es que tú tengas el llamado. Es tener el llamado, que son cosas diferentes. Y está escrito, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Entonces, no es suficiente que la persona se sienta con ciertas destrezas, que se sienta con ciertas atribuciones para ejercer una función ministerial. Es necesario tener el llamado. Es necesario ser ungido por Dios para eso. Tener una capacitación, una preparación que viene del cielo. ¿Entiende? Usted no es pastor porque usted se va a un instituto bíblico o porque usted se va a una universidad y estudia teología. No, usted estudió teología. Usted estudió el pastorado, pero usted no es pastor. Usted no es profeta porque un día usted creyó que Dios le dijo algo de una gente, usted fue y se lo dijo y la gente lloró y dijo, sí, Dios me habló. Por eso usted no es profeta. Usted no es evangelista porque un día usted salió a un pueblo y predicó y se convirtieron 100 gente. Usted no es maestro porque usted se ha leído 4 libros y le enseñó a la iglesia un día y la gente se maravilló de su sabiduría y ya usted es maestro. No. Usted es un ministro cuando usted tiene el llamado. Usted es ministro cuando usted tiene la unción del Espíritu sobre su vida, que le hace constantemente buscar de Dios, que le pone constante temor a las cosas que a Dios no le agradan, que le da discernimiento agudo en las cosas, que le da esa sensibilidad y ese deseo de vivir en santidad, de apartarse de las cosas que a Dios no le agrada, que está constantemente buscando la forma de cómo cambiar su vida, de cómo cambiar su corazón, que reconoce que ha hecho algo malo y quiere cambiarlo, llora delante de la presencia de Dios para que Dios le ayude a seguir adelante, depende de la divinidad, está dispuesto a dejar cualquier cosa por Él. Esa es la unción del ministerio. Pablo decía, he sabido vivir humildemente, pero también he sabido tener la abundancia. Todo yo lo puedo en el Mesías porque Él es quien me fortalece. Entonces, proyectarse con una función ministerial que no te corresponde es un riesgo muy alto y no es obligación, no es necesario, no es de vital importancia tener un ministerio para servirle a Dios. El primer objetivo que debe de tener la persona en cuanto a su servicio a Dios es su propia vida, es cambiar su propia vida. Si tú lograste cambiarte a ti mismo, ya tú has agradado a Dios. Por eso es que Yeshua le dice a un grupo médico, cúrate a ti mismo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, decía Yeshua. ¿Por qué? Porque el individuo no puede pretender socorrer a alguien cuando él mismo necesita ser socorrido. Él mismo necesita ser socorrido. Entonces, la primera preocupación ministerial que se debe tener es trabajarme a mí mismo, es sanarme a mí mismo, es cambiarme a mí mismo, es reconocer las áreas débiles en mí y hacerme fuerte en ellas. Porque es que si yo cojo un ministerio basado en una serie de debilidades de comportamiento, de carácter, lo que voy a hacerle es daño a los demás. Y al mismo tiempo me voy a hacer un daño a mí mismo porque me voy a engañar, me voy a estar autoengañando. Y es por eso que vemos tanto
que desde los púlpitos se proyecta una imagen intachable que acusa a todo el mundo y que toma los temas personales de la gente y lo hace público, y no le importa avasallar, no le importa herir, porque yo soy el ángel de la iglesia. Entonces, ese trastorno de megalomanía que hace que se usurpe un ministerio, una función ministerial, engaña la conciencia moral de los individuos y no le permite ver la paja que está la viga que está en su ojo, y se mantiene permanentemente viendo la paja que está en el ojo de su prójimo. Entonces, eso sucedió con Coré. Él quiso ver como que Moisés era un oportunista, y él no vio que el oportunista estaba siendo él mismo. Él fue y acusó a Moisés de lo que había en el corazón de él. Y eso siempre va a pasar cuando tú quieras tomar una función ministerial que no te corresponde. Incluso hay iglesias que han surgido de miembros que forman parte de una congregación, que no les gusta algo que hace el pastor, crean un chisme, crean una desconformidad y se van de ahí y ponen una iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de esa iglesia? El fundamento de esa iglesia es la inconformidad que tenía en un área determinada con el pastor, y eso se vuelve la doctrina fundamental de esa otra iglesia. ¿Te ve? Si, por ejemplo, esa iglesia no tiene una vida de oración y él critica mucho la oración, hay que orar, hermano, aquí no se ora, eso cuánto, entonces pone una iglesia que su fundamento es la oración. En iglesia pentecostal, la oración fuerte al Espíritu Santo, y ya tiene una iglesia y tiene 100 gente y piensa que Dios lo está apoyando. No, tú tienes apoyo porque esa gente que te siguen tienen identificación con tu propio ego. El ego que tú tienes lo tienen ellos también, y por eso te siguen, y por eso tú ves como que las cosas están fluyendo, pero es que hay afinidad de egos, no afinidad de propósito. Coré tenía 250 gente siguiéndole, 250 personas le seguían, y en total murieron 14,000 personas, leímos en ese momento. 14,000 personas murieron. Entonces, usurpar una función que no te corresponde, o también otra cosa que pasa, gente que se lanzan antes de tiempo. A veces tienen el llamado, pero no agotan el proceso de preparación, como David. David fue ungido como rey en el desierto, pero pasaron 14 años para ser el rey. Y cuando le decían, míralo ahí, Dios te puso tu enemigo en tu mano, siendo Saúl todavía rey, decía, no, que Dios me libre de poner mi mano en sobre su ungido. Pero te graduaste de un instituto bíblico, o te leíste la Reina Valera entera y compraste una concordancia Strong, y ya tú piensas que tú eres pastor, y ya tú piensas que tú sabes de todo. Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Si lo que te has leído es la Reina Valera y te compraste una concordancia Strong, tú eres un evangélico normal, que lo que tienes es una ventaja que leíste. ¿Entiendes? Entonces, para tú asumir un ministerio que trace bien la palabra de verdad, son muchos años de quemarte la pestaña leyendo, investigando, estudiando. Irte al origen, estudiar los idiomas bíblicos, el hebreo, el griego, el arameo, el latín. Conocer a profundidad los conceptos, los planteamientos, el desarrollo de las diferentes doctrinas. Es un trabajo personal que hay que hacer, dedicarse, consagrarse a eso. Eso no es de que de la noche a la mañana Dios me habló que soy pastor y abrí una iglesia en una marquesina. No, eso es hacerle daño a muchas almas. Muchas almas se dañan por esa autodenominación que hace mucha gente. Entonces, el verdadero llamado, el verdadero propósito
es aquel al que en principio tú te niegas a hacerlo. En principio tú te niegas a hacerlo. Tú no tienes eso en tus planes y la vida te lleva ahí. La vida te lleva ahí. Pero esa autodenominación y ese afán por querer tener un ministerio, por querer hacer cosas entre comillas para Dios, no es más que una expresión del ego. Ese mismo ego que cuando éramos pequeños nos poníamos frente al espejo en la casa y cogíamos un cepillo de peinarnos como si fuera un micrófono y nos imaginábamos a una gran multitud aplaudiéndonos. Es ese ego que quiere ser reconocido, que está buscando una posición ministerial. Y por eso mucha gente se hiere cuando no consiguen esos propósitos en los grupos, que quieren manejar los grupos, y cuando no encuentran asidero, cuando encuentran una persona con mayor conocimiento que refuta sus posiciones, se van y quieren y buscan otro sitio donde ellos puedan darse a ver, a sacar lo que tienen. ¿Ve? Pero si usted tiene un llamado verdadero, tiene un ministerio verdadero, una de las primeras cosas que usted tiene que hacer es ponerse bajo a alguien que lo forme. Y esa persona que lo forma, esa misma persona le va a abrir a usted el camino para que usted siga desarrollándose. Lo hizo Moisés con Aarón, lo hizo Jetro con Moisés, lo hizo Elí con Samuel, lo hizo Yeshua con sus discípulos. Entonces, sobre un alto gobierna otro más alto. Para usted aprender a ser líder, tiene que haber aprendido ser seguidor. Ser seguidor. Si usted no ha sido seguidor, usted no puede ser líder. Moisés estuvo bajo la autoridad del faraón. Fue general del ejército de Egipto. Estuvo bajo las órdenes de Jetro. Y entonces pudo estar bajo las órdenes de Dios. Entonces, solo entonces. Entonces, no te desesperes, no te autodomines, no busques acumular con rapidez conocimiento, tratando de tener una posición ministerial y ser visto por los hombres. No busques la gloria de los hombres y estate quieto. Take it easy. Take it easy. Hay que esperar. Hay que esperar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. La vida te da las oportunidades, pero te la da en el momento preciso. Ni antes ni después. No te apresures. No te apresures. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Permanece en esto. Tienes que irte preparando. Tienes que irte capacitando. Tienes que verte, demostrarte a ti mismo que tú tienes paciencia para tolerar las actitudes de la gente, los atropellos, la frialdad de la misma gente que tú vas a dirigir. Si tú tienes la capacidad de soportar su frialdad, de que no obedezcan lo que tú dices, de que no te respeten, de que no te sigan, de que no te reconozcan. Tienes que estar preparado para muchas cosas que vienen. Tienes que prepararte para que cuando tú te pares en el pima, en el púlpito, o te sientes en la silla a enseñar, toda la energía que está en la gente venga sobre ti y tú puedas trabajar con eso. Y luego que tú sales de dar un sermón, que tu carga energética se carga de los que te escucharon, tú puedas salirte de esa energía sin cometer una transgresión porque te oprime esa energía. Son cosas que hay que saberlas. No es simplemente qué bonito sermón, qué bonita autoridad, qué bonita camisa te pusiste. No es eso el llamado.
El llamado es más profundo y es un compromiso de vida. Es un compromiso que tiene que ser cumplido a cabalidad, como Hashem demanda. Por eso es que Moisés le dice esas palabras tan enigmáticas a Coré. ¿Y qué somos nosotros, Moisés y Aarón, para que ustedes hagan eso con nosotros? Moisés mismo se presenta como polvo y ceniza en una ocasión. Yo soy polvo y ceniza. Entonces ahora la gente hay que llamarle por los títulos. Ahora hasta anillos se hacen, anillo de apóstol, anillo de qué sé yo qué. Una cantidad de disparates que no tienen absolutamente nada que ver con la fe y con la verdad de Dios. Quiera Hashem, Moray Barrabotai, abrir nuestro entendimiento y que podamos discernir, saber, elegir el momento específico para servirle a Hashem. Saber identificar los verdaderos líderes que con corazón limpio, sincero, le sirven a Hashem y guardan la Torah. Quiera Hashem que la motivación de nuestros corazones sea limpia, sea íntegra, sea correcta, enteramente preparado para toda obra. Shabbat Shalom.